Hola, muy buenas tardes a todos. Nos complace volver a tenerlos acá en este cuarto webinar. Hoy vamos a hablar de la aplicación enfocada directamente a deporte y nuestro experto Rodrigo Esteban Argotti es el que va a realizar la presentación de hoy con el título Análisis de biomecánico del rendimiento neuromuscular en ciclistas colombianos. Rodrigo Esteban Argotti es fisioterapeuta de la Universidad Nacional, es biomecánico del Centro de Ciencias del Deporte del Ministerio del Deporte en Colombia. Actualmente es docente de la Cátedra Biomecánica Aplicada para la especialidad de Medicina del Deporte de la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, ha trabajado hace mucho tiempo con todos los sistemas de captura de movimiento, trabajado en todo lo relacionado con biomecánica aplicada a la parte clínica, también a la parte deportiva. Entonces, los dejamos ahora con Rodrigo Esteban. Pueden comenzar a interactuar y a hacer sus preguntas a través de la plataforma de GoToMeeting. Vamos a estarlas respondiendo al final de la presentación de Rodrigo. Entonces, los dejo con Rodrigo Argotti. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la presentación a mi compañera Natalia. Gracias por la invitación a mi compañero también Alberto, que somos viejos conocidos en este tema. Les agradezco mucho haber podido compartir este espacio con ustedes y contarles un poco acerca de todo este ejercicio de la biomecánica en la parte de rendimiento deportivo, que es en donde más me enfoco, la verdad. Como les comentaba anteriormente, soy fisioterapeuta de profesión y les comenté en el video introductorio, pues tuve una larga jornada de entrenamiento en esta parte de biomecánica y pues me gustaría con ustedes compartirles algo de lo mucho que hemos hecho. Actualmente soy el biomecánico de Coldeportes y nosotros tenemos muchísima información y muchas pruebas en las cuales hemos realizado con respecto al desempeño del deportista con toda la aplicación biomecánica y analizando su rendimiento y como los factores de riesgo y las capacidades que estos tienen para afrontar a veces efectos negativos como son las lesiones o empezar a mejorar su rendimiento con las cualidades que ellos ya presentan de base. En la diapositiva les muestro y les presento el laboratorio de biomecánica del Centro de Alto Rendimiento de Ciencias del Deporte del Ministerio del Deporte. Ya no somos Coldeportes para las personas en Colombia, somos Ministerio del Deporte desde este año. Nuestro laboratorio, claro está, tenemos un espacio muy amplio, estamos en adecuaciones, pero todos los que están acá en Bogotá o en Colombia o los que quieran pasar a vernos están bienvenidos si quieren conocer y charlamos un poco acerca de todo este tema. Quiero comentarles que rápidamente que nuestro laboratorio consta de 14 cámaras, 10 optoelectrónicas, 4 de video del sistema Qualisys, claro está. Este sistema nos ha permitido realizar nuestras capturas de manera más rápida, de manera más eficiente, disminuyendo el tiempo de captura y de procesamiento de los datos, así que nos ha funcionado muy bien. Como les dijo Natalia, he tenido experiencia con el manejo de otros software, sé cómo, y otros equipos, sé cómo funcionan, cómo se desempeñan y creo, pues personalmente, este es uno de los mejores equipos que he podido tener en mis manos, ya que basados en la aplicación y el modelo de Machine Learning que utilizamos con Qualisys, nos permite pues, mejorar todos nuestros tiempos de captura y procesamiento, que es el que más nosotros nos demoramos. Cada cámara tiene aproximadamente casi 2000 Hz de cuadros por segundo que se miden, así que es una muy buena frecuencia de adquisición de los datos. Adicionalmente a esto, nosotros tenemos plataformas de fuerza para complementar el sistema tan bueno del Qualisys y tenemos electromiografía, así que pues hacemos todo un proceso bastante completo acerca de la biomecánica aplicada. Quería contarles que desde el 2016 empezamos a ejecutar este proyecto de la biomecánica con un poco más de seriedad, de
de énfasis en cuanto a las publicaciones y sacar todos los datos y videos que nos permitan también evidenciar los buenos beneficios de ese sistema, conociéndolo y haciéndonos expertos también en la ubicación de marcadores y demás, sacando el equipo a exteriores debido a que es uno de los mejores, de las mejores funciones que tiene en cuanto a que no solo es en un laboratorio, sino lo podemos sacar pues obviamente al ambiente deportivo, que eso es, obviamente nos disminuye un montón de errores en los cuales pues obviamente el laboratorio tiene esa gran desventaja. Antes de pasar al punto álgido, que es el sistema Qualysys, quiero mencionarles que en el laboratorio de biomecánica nosotros hemos hecho, recordarles, un montón de videos, de análisis a todo tipo de deportes. Se nos ha facilitado en el equipo y obviamente pues con toda la experticia en cuanto a la ubicación de marcadores y procesamiento de los datos, que nos ha permitido a nosotros también mejorar la condición del rendimiento neuromuscular de los deportistas. No solo en diferentes movimientos como la marcha, como el running, como los saltos, sino también hemos utilizado el Qualysys en otro tipo de deportes complementarios como el boxeo, por ejemplo, bastante importante en Colombia debido a que pues tenemos unos campeones a nivel mundial. Nosotros hemos tratado de utilizar todo el set de marcadores lo que más podamos para identificar a cada una de las partes que podemos mejorar en los tres planos, que eso es lo que nos permite hacer pues obviamente este modelo. Como se dan cuenta, el software reconoce rápidamente los marcadores y eso es lo que nos permite a nosotros tener obviamente una disminución en el procesamiento de los datos. Es bastante rápido, bastante bueno, y si hay alteración en la luminosidad, si hay muy poca luz, hay mucha luz, las cámaras se acoplan y se adaptan muy fácilmente pues a las necesidades que nosotros tengamos. El día de hoy les vengo a comentar básicamente de la parte de biomecánica aplicada al ciclismo. Los ciclistas en Colombia pues también son de gran importancia y gran relevancia por el buen desempeño a nivel mundial y nosotros hemos tratado de estar pues en la vanguardia de este tipo de análisis para mejorarlos. Como ustedes pueden ver acá en los videos, nosotros lo que hacemos es con el set de marcadores hacer una especie de BiFit también para determinar la ubicación de la bicicleta, el mejor desempeño de las articulaciones en cada una de las fases de movimiento. Con las 14 cámaras pues hemos tenido una facilidad increíble. Asimismo también nosotros hemos podido identificar mediante los ángulos y las trazas de los marcadores cómo es el comportamiento de la cadera, de la rodilla, del tobillo, como los pueden mirar aquí a continuación. Este procesamiento en Visual 3D nos permite mejorar y hacerlo más preciso nuestra medición con el sistema Qualysys. Con este software nosotros podemos evidenciar exactamente qué es lo que pasa en cada articulación en los tres planos. Y bueno, acá les muestro un poco de lo que nosotros hemos encontrado acerca de la facilidad, cómo podemos sacar los reportes, podemos sacar electromiografía de superficie, como lo pueden ustedes mirar en la presentación. Se los voy a comentar más adelante con más calma y con un poquito más de énfasis para que ustedes entiendan los beneficios que tiene pues todo este proceso. El ciclismo básicamente tiene varias etapas en las cuales nosotros podemos hacer mediciones. La primera etapa del ciclismo es el BiFit. Nosotros miramos exactamente cómo está el deportista en la bicicleta, si está en una posición cómoda, si la podemos mejorar con respecto a un pedaleo continuo durante unos minutos, según el protocolo que nosotros estemos utilizando. Posteriormente a esto, y que sepamos que la bicicleta esté en una posición acorde al deportista con la longitud antropométrica que presenta cada uno de los deportistas, hacemos un test de fatiga, un test incremental en donde a veces los médicos nos colaboran mucho para tomando urea, CPK, lactato para determinar los umbrales pues, del deportista. Nosotros poco a poco con la ayuda del TACS, que básicamente está en la bicicleta estática,
podemos mover y medir exactamente los vatios en los cuales el deportista se está desempeñando. Hacemos medición en los 100, 150, 200, 250, 300, hasta que el deportista lo que más dure. Este test incremental nos permite mirar cuáles son las diferencias, como ustedes lo pueden ver acá en esta gráfica, cuáles son las diferencias en la parte izquierda, las diferencias que se presentan en cada uno de los bateajes, y este bateaje obviamente va a determinar en condiciones de fatiga cuáles son las adaptaciones y las estrategias del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico para pues mantener ese ritmo en el que ellos están y mantener obviamente esa carga con una cadencia específica, que es lo que nosotros hacemos en los test incrementales. Básicamente con el Qualysys nosotros tomamos un montón de datos, pues que son muchos, la verdad, son muchísimos, y de todos estos datos lo más importante es evidenciar cuáles son los más importantes. Aquí les presento un dato muy importante en el ciclismo, y es la oblicuidad pélvica. Para de pronto los que nos acordamos que la oblicuidad es el ascenso y descenso de las crestas ilíacas cuando nosotros, pues en este caso, estamos encima de la cicla y estamos pedaleando. Este ascenso y descenso, como lo pueden mirar aquí en la parte inferior derecha de la gráfica, lo medimos en los diferentes bateajes para determinar cómo, cuando aumentamos la carga progresivamente, obviamente tienen unas alteraciones bastante importantes. Esas alteraciones van a delimitar y van a significar el mejor rendimiento, y nosotros podemos establecer con qué bateaje el ciclista en este caso se puede adaptar mejor al terreno o hacer una estrategia con el equipo deportivo. Esto es muy importante también para mirar en qué momentos él puede hacer un ataque, puede no solo de llegada, sino un ataque en todo el terreno, pues que están ellos haciendo su plan de ciclismo en cuanto a la competencia, y cuáles son de pronto los bateajes en los cuales obviamente hay muchas más alteraciones en cuanto a las adaptaciones de todo el sistema pélvico y músculos, obviamente, que están delimitando esa oblicuidad pélvica. Aquí les muestro en la parte derecha cómo nosotros fácilmente con el software pues graficamos la flexoextensión de cadera, en este caso de rodilla, muy fácilmente también para determinar cuáles son los porcentajes de asimetría bajo una carga en específica. Nosotros lo que hacemos es también tomar estos datos y dárselos pues al entrenador físico del deportista para, mediante fisioterapia, hacerle una alineación lo más precisa posible y hacer un control de medición con el Qualysys para saber si ya está mejorando esa alineación. Este tipo de mediciones lo hemos hecho con todos los ciclistas, especialmente con los ciclistas paralímpicos colombianos, que los que no sepan, los ciclistas paralímpicos colombianos son los campeones mundiales en varias de las modalidades, y básicamente esta presentación, estas gráficas son de ellos, de los chicos de campeones paralímpicos. Como se pueden dar cuenta, la oblicuidad pélvica en una persona que no tenga ninguna discapacidad, pues obviamente eso sería una alteración muy grande. Sin embargo, en los chicos paralímpicos, pues nosotros tenemos acá varias alteraciones en las cuales, recuerden ustedes, ellos, algunos son protésicos, transtibial, transfemoral, otros tienen alteración en su cadera como displasia de cadera de un lado o de los dos lados, entonces acortamiento de los pies, retracciones por alguna lesión neuromuscular, obviamente de base. Entonces todo ese tipo de cosas nos ayudan obviamente a mejorar su rendimiento y pues a mantenerlos en un nivel óptimo. Aparte de eso, nosotros hemos implementado, como les comenté anteriormente, aparte del BikeFit, que es la reconstrucción tridimensional de la bicicleta y medir las distancias con respecto a la antropometría del deportista, implementamos, como se pueden dar cuenta en la parte izquierda, los diferentes grupos musculares principales que se ejercitan y se activan en el ciclismo. Nosotros, con un set de 8 electromiógrafos de superficie que tienen acelerometría incluida, nosotros combinamos todo esto con el sistema Qualysys de análisis 3D y podemos identificar rápidamente la activación de los diferentes músculos en cada ciclo del pedaleo. Como ustedes lo recuerdan, el ciclo de pedaleo va desde 0 a 360, y en cada uno de los grados
muchos músculos se contraen y otros se relajan y dejan de contraerse y pasan y dan paso para que otros músculos se contraigan. Y esto tiene que ver mucho, obviamente, pues con la distribución y la fuerza desde la parte neuromuscular de esos grupos principales del tren inferior. Esto nos ha ayudado mucho a entender toda la problemática detrás de estos chicos con respecto a las alteraciones de dolores lumbares y dolores cervicales, que es lo que más sufren nuestros deportistas o cualquier tipo, discúlpenme, cualquier ciclista a nivel mundial debido a las posiciones mantenidas pues tan largas. También lo hemos podido aplicar a protocolos de estabilización lumbopélvica para determinar cómo podemos disminuir ese dolor, y el bike fit, determinando muy bien la orientación de la altura, distancias, del manubrio, del sillín y demás, incluso pues obviamente del pedal, calculando el torque también obviamente de la biela de cada uno de las bicicletas, poder mejorar y eliminar obviamente todas las sobrecargas que se dan también en la parte de la rodilla, con esos dolores del tendón patelar, del tendón cuadricipital, pues, de estas lesiones que se derivan de una mala posición o de sobrecargas, pues debido a mucho entrenamiento, competencias y mala alineación. La ubicación de estos dispositivos es muy fácil. Utilizamos una tecnología bastante interesante en donde la ponemos en dirección de la fibra muscular, y pues obviamente mediante el sistema 3D nosotros podemos caracterizar y saber en qué fase se encuentra el ciclista, ya sea empuje, ya sea el tiempo activo, como lo conocemos, los primeros 0 a 180 grados, el tiempo muerto después de los 180 grados casi hasta los 360, no completamente. Y con esto nosotros, haciendo unas pequeñas aplicación de la mecánica clásica y de pronto algunos modelos un poco más complejos, pues podemos delimitar la orientación de estos vectores musculares y anatómicos que pueden alterar o modificar dependiendo de la angulación del deportista, pues la articulación más importante aquí, que es la rodilla. Los grupos musculares del cuádriceps, que son los que más nosotros tomamos, pues son los que más nos interesan, y músculos que nos pueden ayudar, como el glúteo, ayuda un montón, los isquiotibiales para estabilizar y empujar en el punto muerto, y músculos como el tibial y los gastrocnemios son determinantes porque en condiciones de fatiga, como lo vamos a ver más adelante, son los que más se activan en largos tiempos del ciclismo. Acá nosotros también presentamos pues todo lo que les acabo de mencionar tiene un registro y unos antecedentes científicos bastante interesantes. Aquí podemos mirar la activación de los diferentes grupos musculares en cada uno de los rangos y fases del movimiento. Es importante delimitar en qué fase del pedaleo pues nos encontramos para poder tener un buen y mejor análisis. Miren acá la activación de los diferentes grupos musculares en diferentes estadios. No todos los músculos se activan en todos los 360 grados, que es el pedaleo. Hay un punto muerto en donde algunos no se activan, hay un punto muerto en que se activan muchísimo más. Entonces es muy interesante mirar también cómo esos picos máximos de fuerza, evaluados pues con este tipo de análisis, nosotros podemos registrarlos y saber cuáles son las anomalías o alteraciones que tenemos. Hace un año nosotros hicimos una investigación que fue publicada en el American College, en la cual nosotros medimos a los deportistas, a los ciclistas no semiprofesionales de Bogotá, y encontramos unas diferencias impresionantes en cuanto a su activación muscular, en cuanto a la activación por cada una de las fases, y tenía que ver mucho con los antecedentes de lesiones, de sobrecargas y demás. Entonces fue bastante interesante mirar que esto no es un común denominador para todos, sino que tiene que ser obviamente un poco más especializado el análisis en cada uno de los deportistas. Es cierto que hay que tener un promedio de todos, pero y un estándar, pero es bastante complejo cuando pues, se miden personas en diferentes edades, con un rango pues, muy amplio de las edades. Los jóvenes, los adultos y los adultos mayores se comportan totalmente distinto. Y eso se los cuento porque tiene que ver mucho con la gran acogida que tiene en las diferentes ciudades, especialmente Bogotá, con el uso de bicicletas, y más en esta pandemia, pues se imaginarán todo el mundo comprando bicicletas, haciendo ejercicio y posiblemente con una mala adecuación de esta bicicleta con respecto pues, a su antropometría.
Acá también hicimos, no solo hicimos cuádriceps en este análisis, hicimos el recto femoral, parte de los isquiotibiales. Miren acá cómo el recto derecho obviamente hace el mayor trabajo, el recto izquierdo no lo hace, casi plano, todo. Esta actividad en los primeros 50 grados, pues obviamente nos está dando parte, empezando desde ese punto muerto hacia los primeros 50 grados de flexión de rodilla. Y acá en los gastronemios obviamente nos están dando una información también acerca de cómo la dorsiplantiflexión, que es el empuje extra que nos da en los ciclistas, pues obviamente también estaba asimétrico, unos actuando más que otros en mayor medida respecto a los milivoltios que nosotros estamos midiendo acerca de la actividad muscular. Acá, pues mostrarles un poquito más específico acerca de la activación de los grupos musculares derecho e izquierdo en un deportista, pues obviamente ya no con alteraciones como lo miramos anteriormente, con una patología de base, sino básicamente con una actividad mayor o menor acerca de sus músculos activos en este caso. Esto es lo que nosotros hemos evidenciado bastante en muchos de los BiFit y muchos de los ejercicios en los cuales pues, la electromiografía ha sido determinante. Esto es un registro casi normal de un deportista, en los cuales pues básicamente hay unas asimetrías bastante grandes en cuanto a la activación de los grupos musculares, y esos grupos musculares, claro está, más adelante en personas jóvenes hemos visto que pues no se reflejan muchas alteraciones, obviamente sí baja rendimiento, sin embargo los dolores y las alteraciones un poco más que comprometen más en la continuidad de su deporte pues se ven reflejadas en mucho más tiempo. Entonces quería mostrarles esto, que eso es lo que a veces normalmente se ve en un deportista, específicamente los deportistas colombianos que nosotros hemos medido, y pues es muy interesante saber también cómo ese tipo de asimetrías van a condicionar a nuestros deportistas. Sin embargo, también hemos visto que muchos deportes las asimetrías son un condicionante no solo malo, también no digo que sea bueno, pero son una característica de estos deportes. Entonces, vale mucho la pena no tomar decisiones al respecto iniciales. Primero hay que obviamente hacer una caracterización del grupo de deportistas, de sus condiciones, su antropometría, su matotipo y demás, para obviamente pues tener unos análisis un poco más precisos. Acá quiero mostrarles que aparte pues de la cadera, de la rodilla, del tobillo, nosotros también miramos la posición del tronco, que es determinante. Casualmente el tronco, la cadera y la rodilla no son ángulos en los cuales como pensábamos anteriormente, pues se miran las alteraciones en cuanto al rendimiento mecánico. Sin embargo, quiero mencionarles acá que cuando están en condiciones de fatiga, la articulación del tobillo es la que más se ve afectada, la articulación que más presenta alteraciones y compensaciones en cuanto a los efectos de fatiga. Cabe resaltar que solo esos datos los hicimos cuando la persona solo estaba sentada en la bicicleta. Sin embargo, hay otros cambios específicos en cuanto a grupos musculares cuando obviamente se paran en la bicicleta. Aparte de este proceso de análisis del ciclismo, no solo en el gesto deportivo que ellos hacen, no solo encima de la bicicleta, nosotros también los evaluamos midiendo las características físicas que ellos tienen. Y una de las formas de medir las características físicas es el salto. Uno de los test que hacemos es el salto contra movimiento. Lo hacemos con las plataformas, lo hacemos con todo el set de marcadores del Qualisys, y esto nos permite evidenciar también las asimetrías que existen en su tren inferior en un test específico. No quiere decir que todos los deportistas, los ciclistas tengan que saltar. Sin embargo, el salto vertical es una característica y una cualidad física que cualquier deportista debe tener. El Comité Olímpico Inglés ha implementado hace varios años este tipo de test para mirar sus ciclistas y mirar el desempeño de la fuerza. Y lo importante de estos test de capacidades físicas en ciclistas
nos han evidenciado que también no solo podemos mirar ese tipo de asimetrías, sino podemos mirar la fase, qué tipo de fase concéntrica o excéntrica están generando mucho más en cada una de las fases de movimiento, ya sea de impulso o ya sea de aterrizaje. Por lo tanto, con esto nosotros tomamos decisiones en el centro de alto rendimiento para determinar, en este caso los ciclistas, cuáles son las condiciones o las características en el entrenamiento básico que ellos obviamente hacen, cuál es el que deben hacer en el gimnasio, si más una fase excéntrica, una fase concéntrica, dependiendo de los picos de fuerza. Tomamos como referencia también la tasa de desarrollo de la fuerza excéntrica, la tasa de desarrollo de fuerza concéntrica, y pues con esto lo evaluamos muy bien. Este es uno de los ciclistas colombianos que les quiero mencionar, creo que algunos lo conocen, es el campeón mundial de ciclismo juvenil. Pudimos analizarlo no solo en la bicicleta, sino también haciendo el salto vertical. Utilizamos el sistema Qualysys, las plataformas, y también nos dio tiempo para analizar la electromiografía en la parte derecha y en la parte inferior, pues obviamente de la pantalla. Les muestro la actividad de cada uno de los canales que me da la actividad de los mismos músculos que le colocamos en la bicicleta, se los colocamos pues acá para hacer el comparativo y mirar cómo son esas diferencias y cómo podemos también desde las cualidades básicas tener muy simétrico a nuestro deportista con unas características específicas y subirlo a la bicicleta, obviamente que su rendimiento va a ser mejor. A veces nosotros miramos que hacemos lo contrario, miramos el gesto inicialmente y luego hacemos este tipo de acomodaciones. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacerlo de nivel estructurado. El mismo paciente anteriormente que les mostraba acerca de, en el postoperatorio en el análisis de ciclismo, le hicimos el salto vertical. Fíjense que las asimetrías son muy acordes a lo que nosotros estamos mirando en cuanto pues, al bike que le hicimos, a los diferentes vatios en la que él llegó. Miren acá cómo se activa su vasto interno, más la parte derecha, que el izquierdo casi absolutamente nada. El derecho pues una mayor actividad, muchísima mayor, el izquierdo pues muy bajo del promedio de lo esperado y de todos, pues de las muchas mediciones. Aquí quiero recalcar que las mediciones y los gráficos que he sacado no son de 1, 2, 3, 5 pedaleos, sino son de los últimos 15, 20, 30 segundos, depende del test que nosotros le hagamos, o sea que es un procesamiento bastante largo, un procesamiento de máquina pues que tiene muchísimos datos, pero pues obviamente el Qualysys nos facilita mucho en la generación del reporte, hacerlo muy rápido. Aquí miramos la actividad del recto, los mismos músculos que miramos anteriormente en la parte del bike fit, recto anterior del bíceps, en la parte posterior. Miren cómo hay un isquiotibial obviamente que no se activa para nada, y los gastronemios pues se activan en la misma en el mismo pico de voltaje, de pronto que obviamente son asimétricos en tiempos distintos, pues que eso nos da una idea también de cómo está funcionando cada uno. Ese es el gastrocnemio lateral, que básicamente es el que más se utiliza, sin embargo, pues también uno, dependiendo de los canales, uno puede determinar los gastronemios medial y lateral, los dos los puede medir. La estructura que nosotros manejamos en el laboratorio de biomecánica, conjunto pues a todo este equipo tan robusto que es el Qualysys y todos sus accesorios, pues lo planteamos directamente aquí en esta gráfica. Quiero enviarles la invitación a todos para que puedan leer pues, los lineamientos de biomecánica, que lo hicimos junto con mi compañera Natalia Rodríguez, que es una de las que está en este foro, que es la que nos presentó anteriormente, y con ella trabajamos en este lineamiento que es gratis, pueden descargar ustedes desde internet o se los podemos pasar. Y lo más interesante de esto es que nosotros con muchos expertos a nivel internacional y expertos nacionales, pues hicimos este libro y pudimos realizar esta estructura. En esta estructura, básicamente nosotros les comentamos que cualquier deportista, en este caso los que estamos hablando de los ciclistas, que llegan a nuestro laboratorio, lo primero que debemos hacerles es la valoración y el control y seguimiento de la parte neuromuscular, como son los saltos, como son las asimetrías, grupos musculares del tren inferior básicamente. Posteriormente a eso hacemos, si hay anomalías o alteraciones, pues se corrigen, se vuelve a medir, y después de medido vamos a evaluarlos a su ambiente deportivo, y posteriormente de eso, cuando se hagan las sugerencias y correcciones en ese ambiente deportivo mediante videografía, que lo hacemos con el Qualysys,
pues obviamente si eso ya pasamos las 2 etapas, pasamos a la última fase, a la última evaluación, que es el análisis 3D con electromiografía, con plataformas y demás. Entonces, es bastante interesante cómo un deportista, nosotros lo podemos hablar de distintas formas y aplicar las variables biomecánicas, básicamente que son muchísimas, y no podemos decir que nos evalúen toda la biomecánica del ciclista porque va a ser bastante complejo, sino que tenemos que tener muy claro cuáles son las variables que más nosotros pues podemos resaltar en cuanto a las características, condiciones y tipo pues obviamente de evaluación. Esto con el fin de no perder tiempo, de no hacer más cosas que al final pues no nos van a servir, y en muchas de las presentaciones internacionales en las que he podido estar, especialmente de fútbol, y la recomendación de los expertos en análisis biomecánico y análisis de todo este sistema de minería de datos de deportistas de alto rendimiento, la sugerencia es hacer los análisis más rápidos y que mayor información nos den. Y con eso, pues no perdemos tanto tiempo y vamos caracterizando obviamente nuestra población, porque vamos a tener un montón de deportistas. Con esto, pues, quiero finalizar mi presentación. Trate de ser lo más concreto posible, trate de mencionar lo más específico posible. Sobre algunos hallazgos que nosotros hemos tenido, pues tengo más publicaciones, tengo más que contarles, pero pues creo que por el tiempo estamos apenas para poder que cada uno tenga las preguntas que ustedes quieran hacerme para poder respondérselas, y espero pues haya podido abordar este tema de la manera más concreta y pues a su gusto de la manera más gráfica. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Rodrigo. Creo que ha sido una excelente presentación, sin lugar a duda. Y ahorita vamos a empezar con las preguntas que nos han hecho algunos de los participantes. Y también, por supuesto, si hay más participantes que quieran hacer otras preguntas, este es el momento. Aprovechemos el conocimiento del colega para pues poder aportar y aprender todos aún más. Okay. La primera pregunta, Rodrigo, es ¿cuáles serían, saliéndonos un poco del tema del ciclismo, cuáles serían tus recomendaciones propiamente para configurar el sistema de captura de movimiento si en un deporte de combate deseamos capturar ambos atletas al mismo tiempo? Eso creo que lo pueden hacer, depende de lo que quieran. Por ejemplo, el sistema Qualysys nos ha permitido hacer análisis de movimiento con los dos deportistas, colocando los marcadores en los dos, y hemos tenido una muy buena reconstrucción y muy poca pérdida de marcadores. Obviamente los giros, cuando van al piso, obviamente va a haber pérdidas de marcadores, pero básicamente lo hemos hecho y nos ha funcionado muy bien. Sin embargo, no considero que tengamos que llenar a todos los dos deportistas con el set de marcadores de los 40, 50 marcadores. Hemos tenido algunas experiencias con deportes en lucha, en donde, por ejemplo, solo colocamos el miembro inferior en plano sagital para determinar con qué eficiencia la pierna izquierda es más rápida, mejor, más impulso, más fuerza, más potencia, para que estos chicos en lucha, ustedes saben que ellos atacan directamente a una pierna, pues obviamente uno de sus gestos deportivos, y esto lo hemos hecho con algunos chicos que han ido a Olimpia, y la sugerencia y las recomendaciones del profesor pues han sido satisfactorias, en los cuales pues ellos pues han podido evidenciar que sí, básicamente hay una mejoría y mayor eficiencia mecánica con respecto a eso y respecto a su técnica. Así que respondiendo a la respuesta, pues es dependiendo de lo que quieran ver. Si quieren ver el miembro superior, le colocan marcadores en miembro superior, dependiendo pues de lo que usted quiera. Hay algo interesante en el Qualysys, y es que tú puedes llenar de marcadores en el standing, pues esto del movimiento, pues puedes sacar muchos, incluso dejar solo los clústeres o solo dejar los que están en los accidentes socios,
y con esa reconstrucción y con ese set que ya tienes en el standing, tú puedes obviamente reconstruir cualquier movimiento con muy poquitos marcadores. Así que esa es una de las ventajas muy grandes que tiene el Qualysys también. Espero ya haya podido responder su pregunta. Perfecto, gracias. Gracias, Rodrigo. Acá hay otra pregunta. ¿Qué recomendaciones se pueden dar a los entrenadores basándose en los resultados del análisis biomecánico a través de los sistemas de captura de movimiento? La recomendación al entrenador básicamente es en varios aspectos. Uno, en el tipo de ejercicio que deben realizar para mejorar esas asimetrías o alteraciones que nosotros podemos encontrar. Segundo, cuando todo eso ya lo podamos, se lo presentamos, le explicamos cuáles son las alteraciones, sugerimos un plan también de entrenamiento con el equipo médico y posterior a eso, cuando el deportista esté lo mejor posible, en muy buena condición y con muy pocas asimetrías en la ejecución de su movimiento, lo que hacemos es analizar la eficiencia del movimiento y las recomendaciones al entrenador básicamente es aumente el ángulo de giro, aumente el ángulo de flexión, de extensión, dependiendo obviamente cada fase del movimiento que nosotros podamos hacer el análisis en este tipo de análisis 3D. Entonces es bastante complejo porque el profesor siempre tiene que estar con nosotros. Si nosotros no somos a veces expertos en todos los deportes, sin embargo, pues ellos han aceptado muy bien nuestras sugerencias y hemos implementado nuestras sugerencias y poco a poco en el tiempo, mirando obviamente su proceso de adaptación, han mejorado en muchísimos casos el ejercicio. Entonces, ese es el papel de los entrenadores con nosotros, en los cuales, pues obviamente nuestras sugerencias van ligadas a la expectativa de entrenamiento que tienen y a la ejecución del gesto como tal. Por ejemplo, muchos entrenadores saben la mala ejecución del movimiento y nosotros lo que hacemos con el análisis del software del Qualysys es decirle cuáles son los grupos musculares que pueden mejorar, disminuir esos movimientos tan excesivos que hacen o decirles qué cadenas específicamente tan cinemáticas son las que más alteradas están y nosotros les sugerimos un trabajo en específico y en el control pues obviamente ellos se dan cuenta de la mejoría que tienen. Perfecto, gracias. Rodrigo, la siguiente pregunta es en cuanto al ciclismo propiamente. ¿En qué etapa recomendarías hacer el análisis biomecánico para ciclistas? En este caso, obviamente, con captura de movimiento. Y además de eso, ¿cómo valoras la rehabilitación, si está funcionando o no, por ejemplo? Bueno, la etapa de la parte biomecánica es en la etapa 3, como lo mencionaba anteriormente, en la estructura de lineamiento. Antes de hacer este tipo de análisis, nosotros nos sentamos también, nosotros con el entrenador, sino con el metodólogo o la persona que le hace el entrenamiento y miramos cuáles son los ciclos, mesociclos, macrociclos y básicamente lo que se hace es los análisis más complejos cuando ya esté en su máximo nivel. Ese es cuando se hace el análisis biomecánico completo, básicamente. Sí. ¿Por qué? Porque en los primeros, en la entrada al entrenamiento, en el microciclo, básicamente lo que nosotros hacemos es el análisis neuromuscular de todas sus estructuras con este test de, por ejemplo, el salto y con otros test complementarios para mirar los diferentes grupos musculares. En el ciclismo, hay un libro de ciclismo bastante interesante que nos muestra cuáles son los músculos más representativos que tiene que tener un ciclista y nosotros nos basamos mucho en esos libros para decirle al ciclista haciendo un análisis específicamente de postura y decir cuáles son los músculos con la valoración muscular que obviamente están más débiles y que tienen que fortalecer unas cadenas específicas. En el ciclismo es muy fácil, la verdad, trabajar el desempeño deportivo. Lo más complejo es adaptar el deportista de pronto a una silla más alta, a un desplazamiento más adelante o más atrás del manubrio, en los cuales obviamente su postura, que por mucho tiempo la ha tenido, a veces puede ser la postura menos eficiente para él y ese fue el trabajo que nosotros hicimos, que les contaba anteriormente en el Rosario, con la Universidad del Rosario. Miramos diferentes posturas, más la cómoda y obviamente hay una activación pues de los músculos del tren inferior muy representativa en cada una de las fases. Entonces, este proceso siempre lo llevamos. Siempre características físicas y a lo último, cuando todo esté perfecto, hacemos las adecuaciones del gesto específico
que obviamente en ese ciclo que los metodólogos lo tienen muy bien especificado, pues llegamos muy a tiempo, porque pues ellos son muy estrictos en eso. Entonces llegamos previo a la competencia haciendo con esas modificaciones del gesto específico. Perfecto. Perfecto, ok. Bueno, acá dice, solo permite realizar obtención de datos en un ambiente controlado, como en un laboratorio. También se puede aplicar en el campo o en medio de una prueba competitiva utilizando estos sistemas. Bueno, como les dije anteriormente, una de las ventajas de ese sistema es que es outdoor. Lo podemos sacar al ambiente deportivo. Se puede sacar a la pista sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Hay muchas evaluaciones en donde vemos un sistema Qualys dependiendo obviamente de las cámaras que usted tenga a su disposición. Hay laboratorios que tienen un montón de cámaras, 20, 30 cámaras, no sé. Nosotros tenemos 14 y con esas 14 pues nos ha ido bastante bien. Son muchas cámaras, 14 estamos bastante bien. Y se puede sacar a la pista, se colocan como en la primera diapositiva que les presenté, el marchista, las cámaras a un lado, las 7 a un lado, 7 del otro, que suman las 14, y con eso cada vez que pasa por las cámaras, la medición está muy bien. Lo único que tengo que tener en cuenta ahí pues es la medición de la luminosidad para que no hayan más marcadorcitos por ahí volando. Y con eso es muy, pero muy, muy, muy bueno. Así que lo hacemos tanto indoor y outdoor el análisis de los deportistas, siempre en el laboratorio inicialmente y posterior a eso lo hacemos obviamente en su ambiente laboral, por así decirlo, de competencia. Algo que preguntó anterior, en la pregunta decía, en competencia es imposible, no se pueden tener obviamente ese tipo de marcadores. Ningún deportista, pues por condiciones de la competencia, pero pues en los test y en los previos protocolos nosotros podemos hacer ese tipo de medición, claro está. Excelente, gracias. Otra pregunta bastante puntual es cómo detectar la asimetría y si esta es debida a la lateralidad preferida de la persona, en este caso en el ciclista. En la bicicleta, como lo mostré, básicamente la simetría se da por el ciclo de movimiento de los 0 a los 360 grados y la complementamos con la información obviamente de la electromiografía. Ese porcentaje de asimetría que medimos en cuanto a los picos de voltios en electromiografía, los ángulos con respecto pues, a la cinemática, nos dan ese porcentaje de asimetría. Sin embargo, como les decía anteriormente, los análisis previos, que son test de saltabilidad, test de fuerza, sentadilla y demás para mirar asimetrías, son fundamentales y eso los hacemos básicamente en unas plataformas de fuerza, como las que tenemos en el laboratorio, como las que mostré en los videos, y básicamente las plataformas me dan en cada fase del movimiento qué tan asimétrico es. Y lo más importante de eso, pues obviamente me da la fuerza concéntrica o excéntrica del músculo, que obviamente nosotros la vemos reflejada en el ciclo del pedaleo del deportista. Entonces, todo esto se corrobora y lo hacemos por estas fases. Listo, y bueno, porque pues ya se va a acabar el tiempo, vamos a hacer la última pregunta. De todas maneras, el resto de preguntas las vamos a responder, pues igual tienen el contacto también de Rodrigo, nosotros también podemos complementar las preguntas y les enviaremos a sus correos las respuestas de cada uno. Entonces, ya para finalizar, la última pregunta, ¿cuántas pruebas se tienen que realizar para poder detectar alguna irregularidad o determinar que las variaciones son significativas o no en este tipo de valoraciones? Esa es una muy buena pregunta y muy interesante porque esa pregunta va ligada al entrenamiento y a los tiempos de adaptación del deportista y va ligada al plan de entrenamiento del deportista, los microciclos, macrociclos que inicialmente empiezan en la temporada. Entonces, sí o sí, se recomienda hacer la primera medición de manera basal. Una de las condiciones que a nivel internacional se ha estandarizado es que uno no puede tener un comparativo si no tiene un basal. Entonces, los ciclistas llegan de su tiempo de descanso, los medimos, hacemos todos los test que les acabé de mencionar y posteriormente, si es un plan inicial de adaptación, los medimos básicamente al mes y medio, 2 meses, que se cumplen las 8 semanas de adaptación a la carga y el entrenamiento físico que ellos tienen.
ahí medimos cuál es la mejoría, si los basales suben poquito, si suben mucho, si el desacondicionamiento pues obviamente es representativo, y así básicamente vamos haciendo las mediciones cada mes, cada 2 meses en lo posible. Sin embargo, como ustedes se pueden dar cuenta, muchos de los deportistas de alto rendimiento pues no están en Colombia, no están con nosotros, así que nosotros los medimos con tiempos muy espaciados, 3 meses, 4 meses, porque ellos viajan muchísimo, están obviamente en otras partes y apenas llegan, nosotros hacemos la medición lo más pronto posible. Entonces depende también del tiempo que ellos tengan, pero básicamente depende del plan de entrenamiento que ellos tengan. Ahí uno delimita. Yo sé que creo que todos sabemos que las adaptaciones no se dan de un día para otro, ni tampoco en una semana. Sin embargo, los ciclistas, pues es una población que es un poco más fácil de medir porque son muy dependientes de esa capacidad del VO2 que ellos tienen, cardiorrespiratoria. Sin embargo, pues con este sistema nosotros podemos medir cómo es su desempeño con las altas y las bajas cargas, depende del entrenamiento. Entonces tienen que tener consideración que no pueden hacer una medición cuando estén en altas cargas y después de esas altas cargas al otro día hacer la medición de control. Sería bastante erróneo. Entonces es otro tipo de errores que uno a veces comete. Tiene que tener previo 24 a 48 horas de no hacer ejercicios de alta intensidad, 80-90% de su máximo. Y con eso nosotros podemos determinar cuáles son las adaptaciones basales que tienen. Recuerden que el plan de entrenamiento va subiendo, va mejorando cada semana, cada vez que entrena, y obviamente esa supercompensación que es la parte de entrenamiento es la que nosotros medimos en la parte basal. Y podemos estimar con todos estos equipos cómo es la tasa que aumenta ese nivel basal en cuanto a su rendimiento, ya sea si quieren VO2 portátil, ya sea rendimiento en los vatios, ya sea en la activación de los músculos, ya sea en la mayor cadencia, en los ángulos que generan la mayor simetría, etcétera, etcétera. Espero haya podido responder sus respuestas, qué pena, hubo muchísimas y me alegra un montón, y muchas gracias por esas preguntas tan interesantes. Excelente. Bueno, pues con esto pasemos el cierre de este webinar. Les agradecemos nuevamente a todos y a todas por su participación y por supuesto un agradecimiento especial para nuestro experto del día, Rodrigo Fregotti. Y pues feliz tarde, que estén muy bien y los esperamos en nuestros próximos webinars. Y por supuesto cualquier duda o consulta nos la pueden hacer llegar en cualquier momento y con gusto los atendemos. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Gracias, Rodrigo. Gracias, Alberto. A ustedes. Bien. Que estén muy bien. Hasta luego.